Manuel Octavio Bermúdez, conocido como el monstruo de los Cañaduzales, fue un asesino en serie colombiano que conmocionó al país con sus crímenes contra menores de edad. Su historia es una de las más perturbadoras dentro de la criminología en Colombia, no solo por la brutalidad de sus actos, sino también por la frialdad con la que operaba. A continuación, te cuento su historia en detalle. Manuel Octavio Bermúdez Estrada nació en Colombia en la década de 1960. Aunque se conoce poco sobre su infancia, se ha especulado que pudo haber sufrido abusos o maltratos que lo llevaron a desarrollar un perfil psicopático. Su modus operandi lo convirtió en uno de los criminales más temidos del país, con un patrón de abuso y asesinato dirigido específicamente a niños y adolescentes. Bermúdez era un hombre con un perfil aparentemente normal, lo que le permitió acercarse con facilidad a sus víctimas sin levantar sospechas. Se ganó la confianza de muchas personas y utilizó su carisma para acercarse a menores de edad, engañándolos con promesas de regalos o ayuda. No se conoce con exactitud cómo fue la infancia de Manuel Octavio Bermúdez, pero según algunos informes y análisis psicológicos realizados después de su captura, se cree que tuvo una niñez difícil y marcada por el abuso. Algunos expertos han sugerido que pudo haber sufrido maltratos físicos, abuso sexual y abandono, factores que son comunes en el desarrollo de asesinos en serie. Posibles factores claves en su infancia: maltrato y abuso. En muchos casos de criminales con perfiles psicopáticos, se ha encontrado que fueron víctimas de violencia o abuso en su entorno familiar. Aunque no hay registros oficiales sobre esto en el caso de Bermúdez, algunos investigadores sugieren que pudo haber sufrido algún tipo de agresión durante su niñez. Carencias afectivas. Se ha mencionado que tuvo una infancia solitaria y con pocas conexiones emocionales. La falta de afecto en la infancia puede generar problemas en el desarrollo emocional y social de una persona, contribuyendo a una personalidad fría y manipuladora en la adultez. Problemas de conducta tempranos. Algunos informes indican que desde joven mostró conductas perturbadoras, como aislamiento social, comportamientos agresivos o incluso disfrute en hacer daño a otros. Estos rasgos son característicos en perfiles de criminales violentos. Condiciones de vida difíciles. Crecer en un ambiente de pobreza, violencia o abandono puede influir en el desarrollo de tendencias antisociales. En su caso, se cree que vivió en un entorno donde la violencia era algo cotidiano. Problemas de personalidad y psicopatía. Varios estudios de criminología han señalado que Bermúdez presentaba rasgos de psicopatía, una condición caracterizada por falta de empatía y no sentía remordimiento por sus víctimas. Manipulación y engañaba fácilmente a niños y adultos. Comportamiento antisocial. No le importaban las normas ni la moral. Sadismo y disfrutaba del sufrimiento ajeno. Esta falta de empatía y su alto nivel de manipulación le permitieron acercarse a niños sin levantar sospechas y cometer sus crímenes con total frialdad. Una sexualidad distorsionada. Bermúdez fue identificado como pedófilo y sádico, lo que significa que sentía excitación al ejercer dominio y violencia sobre menores. Su placer no solo provenía del abuso, sino también del poder que ejercía sobre sus víctimas. Muchos criminales sexuales empiezan con fantasías que, si no son controladas, evolucionan hasta convertirse en actos reales. En su caso, esto lo llevó a cometer violaciones y asesinatos de forma sistemática. Muchos asesinos en serie tienen un evento que activa o acelera su impulso homicida. Este evento detonante puede ser una experiencia de rechazo o humillación, un episodio traumático, un incremento en sus fantasías violentas. No se sabe exactamente qué pudo haber sido el desencadenante en el caso de Bermúdez,
pero se sospecha que en algún punto de su vida decidió cruzar la línea entre la fantasía y la acción, convirtiéndose en el monstruo que aterró a Colombia. A continuación, te cuento algunos de los crímenes más impactantes y cómo fueron descubiertos. El asesinato de Santiago Zapata, 2002. Este fue uno de los casos que permitió establecer el patrón de Bermúdez. Santiago, de 12 años, desapareció en Tuluá tras salir de su casa rumbo a la escuela. Días después, su cuerpo fue encontrado en un cañaduzal, mostrando signos de violencia y abuso sexual. Su caso alertó a la policía, pues se parecía a otras desapariciones en la zona. La desaparición de Andrés Rincón y Felipe Moreno, 2003. Ambos niños, de 10 y 13 años, fueron vistos por última vez en compañía de Bermúdez, quien los engañó con la promesa de llevarlos a jugar a una finca. Sus cuerpos fueron hallados días después en un cañaduzal de Guacarí. Presentaban signos de violencia y abuso, lo que confirmó el patrón del asesino. Este doble crimen llamó la atención de los investigadores y fue clave para el perfil criminal de Bermúdez. El asesinato de Jonathan Martínez, 2003. Este caso fue clave en su captura. Jonathan, de 11 años, desapareció tras ser visto con Bermúdez en un parque de Palmira. La policía, ya sospechando de él, comenzó a seguirlo y finalmente lo detuvieron cuando intentaba huir. Al interrogarlo, confesó el asesinato del niño y reveló detalles de otros crímenes. Otros asesinatos vinculados a Bermúdez. Carlos Peña, 12 años, encontrado en un cañaduzal en Buga, en 2001. Cristian Rodríguez, 9 años, secuestrado y asesinado en 2002. Su cuerpo fue hallado en condiciones similares a otras víctimas. Luis Eduardo Rivas, 14 años, desapareció en 2003 y su cuerpo fue descubierto en un cañaduzal con signos de abuso y estrangulamiento. El peor crimen de Manuel Octavio Bermúdez, la desaparición y asesinato de 2 hermanos en 2003. De los 32 crímenes que confesó Manuel Octavio Bermúdez, uno de los más atroces y crueles fue el asesinato de 2 hermanos de 10 y 13 años. En 2003, este caso no solo fue impactante por la brutalidad del acto, sino también porque marcó el punto de quiebre en la investigación, acelerando su captura. Días después, los cuerpos de los hermanos fueron encontrados por campesinos que trabajaban en los cañaduzales. Estaban desnudos, con signos evidentes de abuso y violencia extrema. La policía notó patrones similares a otros crímenes cometidos en la región. Niños varones, edad entre 10 y 15 años, cuerpos abandonados en cañaduzales, estrangulamiento como método de asesinato. La brutalidad del crimen y la conmoción que generó en la comunidad aceleró la investigación, lo que llevó a la captura de Bermúdez meses después. Porque este crimen fue el más atroz. 2 víctimas al mismo tiempo. Aunque Bermúdez ya había asesinado a otros niños, este crimen se destacó por tratarse de 2 hermanos. Mayor sadismo. Se confirmó que el abuso fue especialmente violento en este caso. Impacto social. La comunidad estaba en pánico, pues ya no se trataba de casos aislados, sino de un asesino en serie activo en la región. Durante mucho tiempo, sus crímenes fueron considerados casos aislados, pero con el tiempo, la evidencia acumulada permitió identificarlo como un asesino en serie. Desde 1999, en varias regiones del Valle del Cauca, especialmente en Tuluá, Buga y Palmira, comenzaron a desaparecer niños varones entre los 8 y 16 años. Los reportes de desapariciones se incrementaron significativamente en los siguientes años, pero al principio la policía no detectó un patrón claro. Sin embargo, entre 2001 y 2003, los cuerpos de varios niños empezaron a aparecer en cañaduzales, lo que llamó la atención de los investigadores.
Todos presentaban signos de abuso sexual y estrangulamiento, y el lugar de los hallazgos era siempre similar. Esto llevó a la policía a considerar la posibilidad de que un solo asesino estuviera detrás de los crímenes. El caso que llevó a la captura de Bermúdez fue la desaparición de Jonathan Martínez, un niño de 11 años en Palmira. En 2003, Jonathan fue visto por última vez con un hombre que lo invitó a jugar y le ofreció regalos. Testigos afirmaron que Bermúdez solía frecuentar la zona y hablar con niños. La desaparición de Jonathan activó una búsqueda intensa en la región. Días después, su cuerpo fue hallado en un cañaduzal, con los mismos signos de abuso y violencia que otras víctimas anteriores. Con este caso, las autoridades finalmente pudieron establecer un patrón y comenzaron a vigilar a sospechosos en la zona. Su captura. Lo atrapan en pleno intento de abuso. Mientras la policía lo vigilaba, descubrieron que intentaba atraer a otro niño con el mismo modus operandi. Cuando intentaba llevarse a un menor, los agentes lo detuvieron en flagrancia en 2003. Durante el interrogatorio, Bermúdez comenzó a contradecirse, lo que aumentó las sospechas de que tenía relación con otros casos. Tras su arresto, la policía lo interrogó intensamente y finalmente confesó haber asesinado a 32 niños. Además, en su declaración, reveló detalles que solo el asesino podía conocer: cómo engañaba a los niños, lugares exactos donde dejó los cuerpos, métodos de abuso y asesinato. También se compararon pruebas forenses con los cuerpos encontrados y las coincidencias eran irrefutables. Finalmente, su detención en 2003 evitó que siguiera matando y permitió que la justicia lo condenara a 40 años de prisión. En 2004, el caso de Manuel Octavio Bermúdez es uno de los más aterradores en la historia criminal de Colombia. Sin embargo, más allá del horror de sus crímenes, hay varias lecciones clave que podemos aprender para prevenir que algo similar vuelva a ocurrir. Los niños deben ser enseñados desde pequeños a reconocer y evitar situaciones de peligro. Los vecinos y la comunidad deben estar atentos a personas sospechosas que interactúan de manera inusual con los niños. No hay que esperar 24 o 48 horas para reportar la desaparición de un niño. Es crucial mejorar los sistemas de información y coordinación entre autoridades para detectar patrones criminales antes de que un asesino siga matando impunemente. Es necesario reforzar las leyes contra los crímenes sexuales y los asesinatos de niños para que los culpables reciban condenas ejemplares. Los depredadores suelen actuar en la sombra y utilizan la manipulación para acercarse a sus víctimas. Es importante educar a padres, maestros y niños para reconocer señales de alerta en adultos con comportamientos extraños. El monstruo de los cañaduzales murió en el atentado a carro del IMPEC en Cauca. Fue una de las personas que perdieron la vida en un ataque armado contra una patrulla del IMPEC el 17 de octubre de 2024 en el municipio de Pescador, Cauca, a lo largo de la vía panamericana. Suscríbete a nuestro canal, dale like y activa la campanita para conocer más casos de asesinos en serie en Colombia.